por muchos de nosotros, amén. Aquí vemos como Jesús en un momento le habla a sus discípulos y le dice de que es necesario de que fuésemos por todo el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura, amén. Hay que entender de que a nosotros nos han otorgado un privilegio que ni a los mismos ángeles se les ha otorgado. ¿En qué sentido? Los ángeles querían tener este privilegio que tú y yo tenemos. ¿Cuál privilegio? El privilegio que nosotros tenemos de predicar la palabra de Dios. Pero cuesta entender de que no se le ha sido a ellos permitido predicar la palabra de Dios. Mas a ti y a mí sí se nos ha concebido, sí se nos ha dado por mandato, sí se nos ha dado a conocer de que necesitamos predicar el evangelio a toda criatura. Es necesario de que el evangelio del reino de Dios sea expandido por todo el mundo, porque entendemos por la palabra que hasta que el evangelio del reino de Jesucristo no sea expandido por todo el mundo, su venida no será notoria en la tierra. ¿En qué sentido? De que es necesario de que el evangelio del reino de Dios sea prolongado en todo el mundo. Hay lugares que probablemente ya el evangelio del reino de Dios ha llegado a los corazones de personas, ha llegado al corazón de miles de personas, pero hay otros lugares todavía donde el evangelio del reino de Dios todavía no ha sido manifestado. ¿En qué sentido? De que todavía no se ha dado a conocer. Y uno de los mandatos que Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba en el monte de los olivos fue que es necesario de que primeramente el evangelio del reino sea predicado a todo el mundo. Y ese privilegio el Señor se lo ha otorgado a la iglesia. Y como el Señor se lo ha otorgado a la iglesia, es necesario de que nosotros seamos portavoz. ¿En qué sentido? Que necesitamos manifestar la voz de Dios aquí en la tierra, ya que tú fuiste escogido como un barro, ya que tú fuiste escogido como una vasija, para poder manifestar la misma gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Todo el mundo en la tierra necesita conocer a Jesús, aunque entendemos que no todos lo conocerán, pero entendemos de que todos fuimos diseñados con un propósito. Amén. Y el propósito del Señor, uno de los propósitos primordiales de Él, es que nosotros podamos proceder a la salvación, ya que ese es el privilegio más inmenso, según la palabra que podemos relatar, de que es necesario de que nosotros procuremos la salvación de nuestra alma. Hay muchos que se salvarán, pero también hay muchos que se perderán. Hay personas que Dios le ha dado oportunidades por distintos medios. Hay personas que Dios le ha dado la oportunidad de poder acercarse a Cristo, pero vemos que muchos no han aprovechado la oportunidad que el Señor le ha dado. Hay personas que cuesta entender de que se han perdido en la tierra. ¿Por qué? Porque no aceptaron el llamado de Dios. Y cuando tú no aceptas el llamado de Dios, lamentablemente cuesta entender de que tu destino no será un destino feliz, sino que tu destino será un destino de tristeza. Y esta palabra el Señor la ha puesto en mi espíritu para que te imparte en esta hora, para decirte de que prediques la palabra, de que prediques el evangelio del reino, de que no limites lo que el Señor ha puesto en tus manos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hay personas que están destinadas a perderse. Y quizás ustedes me dirán, ¿cómo así? Entendemos de que por la palabra, el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios desde que Él vino al mundo, amén, y desde que Él nos dio una oportunidad a nosotros, de que nosotros nos salvemos, de que nosotros no perezcamos, sino que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Pero cuesta entender de que hay personas que están destinadas a perderse. Y quizás usted me dirá, ¿por qué? Por la dureza del corazón. El ser humano está lleno de emociones.
el ser humano está lleno de sentimientos y el ser humano tiene un corazón y el enemigo siempre va a tratar de aprovecharse de las emociones del ser humano, del sentimiento del ser humano, con el propósito y el objetivo de que el ser humano endurezca el corazón. Por eso es que la misma Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Lo que tú siembras, eso es el resultado de tu cosecha. Alabado sea Dios. Den un aplauso al Señor. Lo mismo que tú siembras, eso mismo tú vas a cosechar. Porque cuesta entender de que la Biblia dice que todo aquel que siembra del Espíritu va a cegar la vida eterna. Pero todo el que siembra de la carne segará corrupción. ¿En qué sentido? Que todo aquel que no doblegó la carne al Espíritu que el Señor te ha dado, lamentablemente la carne será el propulsor de darle lugar al pecado, de andar según conforme los estatus del mundo. Por eso es que la Biblia dice de que Jesús dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, la Biblia dice que el amor del Padre no estará en él. ¿En qué sentido? Dios sabemos que nos ama a todos, pero cuesta entender de que Dios no hará morada en un barro que esté sucio, en un barro que esté totalmente contaminado de pecado, porque el Señor